Hola, hola, mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial y sobrenatural. Sean bienvenidos a su canal de formación, este canal de YouTube, en donde pueden conseguir las redes sociales de nuestra escuela, pueden conseguirnos en todos lados como @4dancing school. Realmente para mí es una gran bendición, un gran privilegio poder llegar a sus vidas a través de estas enseñanzas, recordando que estamos en el nivel 2, y hoy vamos a ver la clase número 4. Como siempre les digo, yo tengo mis apuntes acá en mi computador listos para ser expuestos y explicados para cada uno de ustedes, esperando en el Señor que sea de bendición y edificación para sus vidas. Amén. Y también les digo, si por alguna razón ustedes escuchan algún ruido extraño o algo así, ustedes saben que grabar aquí a veces es un poco complicado, pero no dejamos que eso nos distraiga. Amén. Lo importante es que la palabra pueda llegar a sus corazones. Amén. La gloria siempre sea de Dios. @4dancing school y simplemente comenzamos sin más preámbulo. Bien, el día de hoy vamos a entrar en la clase número 4 de este nivel 2 de formación en la danza cristiana. El tema de hoy se titula Un legado generacional. Y para eso vamos a aperturar nuestra Biblia, que es nuestro manual de formación. Vamos a aperturar y vamos a buscar en Isaías capítulo 58, versículo 12. Mira lo que dice. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Como ya les mencioné, tengo mis apuntes acá listos para ser expuestos el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre un legado generacional. Quizás a algunos de ustedes les causa un poco de intriga el hecho de este título, de este tema. Pero resulta que es importante nosotros entender de que en los equipos de danza no todos tienen la misma función. Así como la iglesia en general funciona como un cuerpo, también el departamento de danzores cumple una función espiritual importante, pero cada integrante representa un llamado, representa un don, representa un talento que no solo va a bendecir al equipo, sino también a toda la iglesia. Pero cuando hablamos de un legado, estamos hablando de que tenemos que dejar una huella a las próximas generaciones. Y con esto me quiero detener un momento y explicarles algo. Nosotros no somos eternos. En temas físicos no somos eternos. Entonces es importante que lo que tú hagas para Dios aquí en la tierra deje una huella importante en los corazones de las próximas generaciones. Y también quiero decirle algo importante a los líderes el día de hoy. El hecho de que Dios te haya dado un liderazgo no quiere decir que debes enamorarte de ese liderazgo, porque Dios puede movilizarte de esa responsabilidad en cualquier momento. Todo líder sabe que para ser líder tiene que formar otros líderes, porque un líder que no se reproduce no puede ser líder o no es un líder. Por lo tanto, tú puedes disfrutar tu temporada dentro del departamento de danza, pero tienes que formar a una nueva persona que pueda continuar el legado mientras tú continúas en otras responsabilidades que el Señor puede delegarte. Así que no te enamores de un trabajo, no te enamores de una responsabilidad, porque hoy puedes estar, pero mañana puedes ser movilizado a una nueva área en donde lo que Dios te entregó sea necesitado. Amén. Y sobre todo, tenemos que recordar que somos servidores. Esto no se trata de ser estrellas, de que yo necesito ser líder para ser el protagonista. No, esto se trata de que es como Dios quiere, a la hora que Dios quiere, y que ante todo nuestro corazón sea como una ofrenda agradable a Dios. Porque si nuestro corazón está lleno de orgullo y arrogancia, de nada vale tener tantos títulos y reconocimientos. Porque al final de cuentas, tener tantos títulos y reconocimientos no te van a llevar al cielo. No te van a llevar al cielo, pero estar aquí en la tierra bajo la función de ser líder es la responsabilidad de servir. Amén. Si vivimos una vida íntegra a Dios, eso es lo que dejaremos a nuestra generación. El danzar es tan delicado porque lo que usted lleva adentro es impartido a otros.
Por eso el tiempo en la presencia de Dios y la búsqueda de liberación es muy importante, anote acá. Sepa que esto es por su bien, pero además por esa generación que viene en camino. Mire, yo le voy a decir algo. Danzar es delicado, porque usted está ministrando en el altar. Si no te llenas de la presencia de Dios, la pregunta sería, ¿qué es lo que tú vas a impartirle a otras personas? ¿Qué es lo que tú vas a darle a otras personas? ¿Sí? Entonces, danzar es una ardua responsabilidad. Entonces debemos vivir una vida íntegra delante de la presencia de Dios. Debemos vivir en integridad. Debemos vivir como Dios manda. ¿Para qué? Para que eso sea lo que vayamos a dejar como legado a otras generaciones. Que nosotros podamos vivir para Dios y que otra gente diga, yo quiero ser como esa persona, porque esa persona reflejaba a Jesús. Amén. Continuamos acá. Pecados generacionales en danza. Creo que esto es sumamente importante hablarlo. Si un líder no lleva una conducta íntegra delante de Dios y de los hombres, eso será lo que dejará a sus seguidores. Note que Jesús fue un ejemplo en todo momento. Quiero que repita después de mí. En todo momento. Para que sus seguidores siguieran sus pasos. El líder es el encargado de dar e impartir revelación y formación a sus seguidores que danzan. Si existe la mala formación, eso se pasará de generación a generación. Y me voy a detener acá. Creo fielmente que muchos problemas que vemos hoy en día en la danza cristiana se debe a que líderes anteriores no comprendieron el valor de dejar un legado. Quizás esos líderes estaban más enfocados en el tema de estar al frente, de enseñar ciertos pasos, ciertos movimientos, pero un líder tiene que dejar un legado espiritual positivo. Porque lo malo es lo más rápido de aprender. Y si tú no dejas una buena enseñanza, la gente va a tomar los malos hábitos como algo normal. Y quiero que sepas esto. La gente a veces piensa que no está pecando, pero termina pecando porque simplemente hay falta de conocimiento. Si existe una mala formación, eso es lo que se va a reproducir en las próximas generaciones. Y creo que eso lo hemos visto en varios lugares y por mucho tiempo. En donde la gente se monta en el altar a danzar solamente porque les llama la atención la danza. O porque dicen, bueno, yo quiero alabar a Dios porque Dios conoce mi corazón. Te voy a decir algo. Tú puedes tener el llamado a danzar, pero igualmente requieres formación. Todo lo que involucre las cosas de Dios requieren formación, requieren discipulado. No se trata de hacer las cosas por hacerlas, montarte porque te tienes que montar en el púlpito. Tienes que hacer las cosas por revelación. Y para que la revelación llegue, debes leer la palabra de Dios y debes ser un fiel practicante de una genuina vida cristiana. ¿Eso se entendió? Entonces, si no me formo bajo los principios bíblicos, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que voy a dejar a las próximas generaciones? Yo te voy a decir qué vas a dejar. Vas a dejar ignorancia, vas a dejar confusión, vas a dejar las puertas abiertas a que espíritus inmundos manipulen y aten al equipo. Entonces es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad como líder estar al frente y entender que estás allí para servir a Dios, pero también estás allí para servir a las personas que necesitan de lo que portas de parte de Dios. Entonces hay gente que toma a la ligera el tema de liderar las danzas. Ay, porque simplemente es para vernos bonitos con el traje, porque simplemente se ve bonito el tema de utilizar instrumentos, y no se trata de eso. Usted como líder, usted está dejando un legado, usted está marcando corazones con la presencia de Dios. Usted debe buscar una sanidad interior constantemente, una liberación espiritual constantemente, porque si no tienes una actitud de reconocimiento, si no tienes una actitud de arrepentimiento y conversión genuina, entonces ¿qué es lo que vas a transferir? Ego, orgullo, soberbia. Y la próxima persona que lidere va a estar lleno las agallas de orgullo porque simplemente a ti te vio hacer lo mismo. Que la gente vea en ti a Jesús. Repito eso, que la gente vea en ti a Jesús.
Esa es la misión. Y que cuando te vean danzar digan el Espíritu Santo está en esa persona. ¿Sí? Vamos a leer Levítico. Vamos a Levítico. Capítulo. Levítico. Bien, Levítico capítulo 10. Versículo 1 al 2. Y quiero hablarte bajo el punto el pecado sacerdotal. Levítico 1 al 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tengamos en cuenta que ministrar bajo una falsa revelación conlleva a la muerte espiritual. Repito eso. Ministrar bajo una falsa revelación te lleva a una muerte espiritual. Dios es santo y no podemos jugar con él. Si hay pecado, arrepiéntase. Si algo lo ata, busque libertad. Pero no vengamos ante Dios y juguemos con su unción, porque Jehová es fuego consumidor, y el jugar con la presencia de Dios trae muerte al pueblo y a la vida del sacerdote. Cuando hablamos de sacerdote, obviamente no estamos hablando de Iglesia Católica, estamos hablando de un símbolo de autoridad. Estar danzando allí en ese altar es un símbolo de autoridad, de gobierno, porque no más ni menos que danzaron en la Biblia David, que era un rey, y María la profetisa era también una líder dentro del cuerpo del pueblo de Israel. Era una líder también. Era una mujer que cuando danzó, otras mujeres la siguieron, porque lo que tú haces influencia. Lo que tú haces toca a la gente. Lo que tú haces causa influencia, despierta a las personas. Entonces no es cualquier asignación la que tú tienes, pero tienes que entender la asignación por el Espíritu. Entender la asignación por el Espíritu. Porque aquellas personas que no se les revela la danza, no se les revela la vida espiritual, tomarán las cosas de Dios como un juego. La gente tiene que aprender a ser seria en las cosas de Dios. El altar de Dios se respeta. Yo respeto tu criterio personal. Si tú piensas que el altar no es un altar, sino una tarima, eso es tu problema. Pero el altar es el altar de la iglesia y punto. Aunque el primer altar es el del corazón. Pero también en la iglesia, en la congregación, hay un altar que debemos cuidar. Porque el altar es un lugar de exposición. Cuando te paras allí, estás ministrando, estás impartiendo de lo que tú acumulas en tu intimidad. En tu intimidad es donde se revela quién realmente tú eres. En la intimidad es donde se conoce realmente qué tan adorador tú eres. Esa es la intimidad. Ahora, generación del trigo y la cizaña. Vamos a San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mira lo que dice. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. La Biblia nos revela esta parábola del trigo y la cizaña, y podemos ver que la cizaña contiene un principio tóxico. En cada generación de danza, anote acá, vemos un sinfín de caracteres y personalidades.
Hay muchas personas que fueron escogidos para la danza y otros han sido llamados por un propósito especial y un fin positivo. Pero existen otros casos donde el enemigo muchas veces no podrá atacar desde afuera, entonces intentará destruir la danza y su propósito desde adentro. Yo te voy a decir algo. Puede haber muchas danzas, pero danzas en el Espíritu, guiadas por el Espíritu Santo, hay pocas. Pueden existir muchos movimientos, muchas academias, muchas escuelas de danza, pero gente que conozca lo profético, muy pocos. Y cuando a la danza se le revela lo profético, es una danza que se convierte en una amenaza espiritual para el infierno. Y por eso es que vemos que hay grupos que son atacados fuertemente, líderes que son atacados espiritualmente, integrantes del grupo que son atacados. ¿Y sabe cuál es uno de los mayores ataques? Uno de los mayores ataques a los equipos de danza, a los grupos de danza, es la crítica y la división. Cuando comienzas a rebelarte con tu autoridad, cuando comienzas a cuestionar y comienzas a malinterpretar todo lo que tu autoridad te está diciendo, o todo lo que te está delegando hacer, comienzas a ver a tu autoridad como un enemigo. Ahí es cuando el enemigo comienza a sembrar algo llamado cizaña en tu corazón. Y puedes ser una persona muy ungida, con un gran llamado, con un gran talento, pero eso no te libra, mejor dicho, de caer en las garras del enemigo. Por eso es que tienes que estar muy pendiente en dónde tú estás y cómo conduces tu vida espiritual. Porque, sí, es bonito, las fotos, los videos, el grupo, la danza y todo eso, es muy chévere, es muy bonito. Pero lo espiritual es lo espiritual. Nunca atiendas lo espiritual estando en la carne. Nunca. Porque Dios es un Dios de orden. Lo espiritual es lo espiritual, lo carnal es lo carnal. Y tienes que saber diferenciar qué guerra estás peleando, si es espiritual o es carnal. Y si tu grupo está atravesando un momento de división, un momento de crisis, un momento de conmoción, necesitas entonces pararte firme en oración y en ayuno a pedir discernimiento para que el Señor te revele lo que esté pasando. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 14. Vamos a estar hablando sobre el manto de transferencia. Dice desde el versículo 8 al 14. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Viéndole Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se apartó a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado de mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó en seco. Amén. Y pasó en seco Eliseo. Amén. El manto de transferencia representa la etapa de sucesión de una persona a otra. Cuando Dios te entrega algo, te está delegando poder y autoridad. La generación de transferencia es esa generación que Dios mismo le ha entregado en su mano el manto con que simboliza su autoridad y dominio. La generación de danza de estos días necesita ser movida para que puedan entender que Dios mismo ha descendido con poder para hacer entrega del manto de la unción profética en estos tiempos. Los milagros no han cesado porque Dios no cambia, pero los próximos milagros creativos serán hechos por la generación de danza. Amén. Por eso te decía al principio, tienes que estar muy pendiente. Tienes que tener discernimiento en qué tiempo estás, qué es lo que tú estás haciendo,
¿Por qué razón? Porque hay un avivamiento profetizado. Hay muchas cosas que están profetizadas sobre la faz de la tierra y Dios está contando contigo. Dios está contando contigo. Prepárate, prepárate porque los próximos milagros van a acontecer a través de la danza. Amén. Generación de relevo. Vamos al Salmo capítulo 8, versículo 2. Y dice de la siguiente manera. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Como el agua necesita fluir para no estancarse, anote acá, y podrirse, así nosotros necesitamos fluir bajo la unción del Espíritu Santo y ministrar a otros lo que Dios nos dio, incluyendo a nuestros niños de danza. Debe haber una impartición de parte de sus padres y su líder espiritual en danza, porque cada líder es un padre espiritual o es como si fuese un padre espiritual. Los niños necesitan mentores que los ayuden a encontrar su identidad en la danza. Y me voy a detener acá. Cuando hablamos que los niños pueden entrar a danza, estamos hablando de darles igualmente formación. No porque ellos sean inocentes y muchas veces no sepan escribir o no sepan leer, no es que no los vamos a formar y los vamos a poner allí solo porque quieren brincar y saltar. No. La Biblia muestra que hay niños que también fueron consagrados, hay niños que también oraban, que adoraban a Dios. Por ende, es responsabilidad desde casa que los padres le enseñen a sus hijos los principios cristianos antes de que sus hijos toquen el tema de la danza. Porque si en sus hogares esos niños no ven testimonio, no ven ejemplo, no ven una conducta apropiada como un cristiano de parte de sus padres, la pregunta es, ¿qué quieres tú que un líder de danza haga por tu hijo? La danza no es un maternal, la danza no es un campamento de verano, la danza no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de formación, en donde su hijo va a ser formado como un ministro de altar. Amén. Entonces tome en serio el tema de la danza. Generación levítica. Vamos a Números capítulo 3. Números capítulo 3 versículo 12. Y dice de la siguiente manera. Dice, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Y Números 8:16 dice así, Números 8:16, perdón, dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Somos sacerdotes de Dios. Ya sabemos que somos una generación apartada para Dios. Así como creyentes debemos vivir en santidad, pues estar apartados para el servicio de adoración a Dios requiere una entrega absoluta y una demanda de más santidad. Es un reto que esta generación de danza debe asumir. Mire, si como creyentes tenemos que ser santos, imagínense cuánto más por ser ministros de altar. Mira, yo lo lamento mucho por esa gente que dice en las redes que los danzores están entreteniendo, están haciendo show, que los danzores no oran. Esa es tu perspectiva que está equivocada. Porque los danzores tienen que orar igual que tú y hasta más. Los danzores tienen que invertir de su dinero, de su tiempo, todo para la obra del Señor. Quizás igual que tú, pero hasta más. ¿Por qué? Porque si como cristianos debemos guardarnos para Dios, imagínate cuánto más sabiendo la responsabilidad de estar en el altar. Entonces discúlpame si tu criterio es que los danzores no oran, que las danzarinas no oran, que esto, que lo otro. Ese es tu criterio personal. Por el hecho de que otras personas den un mal testimonio, no significa que todos sean iguales. La danza es un acto de responsabilidad y compromiso con Dios. Generación restauradora. Isaías 61:4. Isaías 61:4. Dice de la siguiente manera: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Tengamos en cuenta que nuestro llamado es restaurar. Dígalo ahí, John, ¿dónde está?
Tengamos en cuenta que nuestro llamado es restaurar a otros. Sabemos que la palabra restauración significa volver al estado original. Eso quiere decir que nosotros tenemos la unción y poder para restaurar el terreno donde danzamos. Y no tan solo eso, ya que tenemos la vida de Dios, podemos decretar vida a otros danzores guerreros caídos y aquellos lugares que un día fueron del Señor y están corrompidos. Podemos volverlos a Dios. Es allí en donde entra en vigencia el lema de esta escuela: danzores una vez, danzores por siempre. No importa si tú te apartaste de la iglesia, te apartaste de Dios, tú siempre ante Dios serás un danzor y una danzarina. Porque tú no eres danzor, tú no eres danzarina solo cuando tienes un traje, cuando tienes un instrumento. Tú lo eres porque es un llamado y Dios conoce el corazón que arde cuando danzas para Él con tanta pasión. Así que a mí no me importa la condición en la que tú te puedas encontrar. Si estás apartado actualmente, para Dios siempre serás especial. Para Dios siempre serás su niño y su niña que danza para Él. Así que estamos llamados a restaurar. Los guerreros caídos no son personas que perdieron el tiempo en la danza. Los guerreros caídos se deben levantar, se deben restaurar. Amén. Generación de leche y miel. Generación de leche y miel. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 48 al 52. Mira lo que dice. 48 al 52. Dice: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte el cual subes y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella, la tierra que doy a los hijos de Israel. Dios no está interesado en tus títulos y tu trayectoria. Quiero decirte eso. Dios no está interesado en tus títulos y en tu trayectoria, sino en tu entrega y servicio fiel en danza. Esta generación de leche y miel es ese remanente que entrará y poseerá la bendición de Jehová prometida para ellos. Pero para conquistar esta tierra se necesita gente perseverante, apasionada y arriesgada a poseer lo que por herencia es suyo. Si tú sabes que tienes que entregarte por completo para el servicio de Dios, no tengas miedo, porque lo que tú haces para Dios ahorita siempre tendrá una recompensa. Todo lo que tú haces para Dios no queda en el olvido, tiene una recompensa. Amén. Generación de los últimos tiempos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en los días finales y Dios está en movimiento, pero con aquellos que están interesados en su presencia y están en constante movimiento también. La generación de danza de los últimos días de la historia experimentará un poder y avivamiento sobrenatural nunca antes visto. Profetízalo allí donde estás. Amén. Misión de los levitas. Para eso te quiero invitar que leas todo el capítulo 4 en tu casa de Números, capítulo 4. Léelo en tu casa. Amén. La tribu de Leví tenía una misión importante, y es que ellos deberían estar en casa de Dios sirviendo y con conocimiento claro de qué podían hacer y de qué no. Nuestra conducta dará a conocer nuestros frutos. Un levita no puede hacer la voluntad ni de él ni de otros, sino de la voluntad de Dios, cumpliendo con la responsabilidad de su cargo. Y quiero cerrar con esta frase que escribí. Dios ha revelado que hombres y mujeres pueden danzar.
Hubieron en la Biblia mujeres y un hombre llamado David que rompieron con la estructura de la edad y de la manera acostumbrada de danzar. Tu misión como levita es levantar el tabernáculo de danza que está caído. Es decir, levantar la danza como lo que verdaderamente es, un equipo sobrenatural. Bien, mis amados hermanos, y hasta aquí la clase de hoy, esta clase número 4 del nivel 2. Ya saben que pueden conseguirnos en todas las plataformas como @4dancing_school y a este servidor únicamente ahora en Facebook me pueden conseguir como @Jorge Arias TV oficial. Nos vemos en una próxima oportunidad en la clase número 5. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.